El día de hoy te voy a decir 5 cosas que los mexicanos no entienden de los cubanos. Pero antes de comenzar, te doy la bienvenida al canal. Y si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Ediani, soy cubana y ahora vivo en México. Antes de comenzar con estas 5 cosas, quiero decirles que quizás este video sea un poco polémico en los comentarios, pero quiero que cada uno tenga su propia idea y que respeten mi idea también. Y si tienen algo que opinar, lo pueden dejar en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Obviamente, yo les voy a dar 5 cosas muy resumidas, no les voy a dar tanta explicación de cada uno de estos puntos, pero más o menos les voy a dar la idea de cada uno. Entonces ahora sí comencemos con este video. Y el número 1 y no menos importante de esta lista es uno bien polémico y sé que va a generar algo de polémica acá en los comentarios, y es por qué los cubanos emigramos y por qué no pedimos libertad en nuestro país. Y este punto se explica de la siguiente manera. Sucede que para que entiendan este punto tienen que saber cómo es la vida de un cubano en Cuba, un cubano normal de a pie. Y para eso pueden buscar quizás otros videos en YouTube o googlear a ver qué les aparece y puedan saber más o menos de cómo es la vida. Pero emigramos para tener una vida mejor. Emigramos no solo para México ni para Estados Unidos, emigramos para Guyana, emigramos para Uruguay, emigramos para Brasil, emigramos para un montón de países, cualquiera que sea con el que te sientas cómodo, con alguien que te dé la mano en los primeros días que llegas a esos países, y el objetivo es para tener una vida normal como la que tú estás teniendo ahora mismo, como la que seguramente has tenido desde que naciste hasta este momento de tu vida. Pero ¿por qué no decidimos pedir la libertad en nuestro país antes de emigrar y así se resuelven todos los males y todos somos felices? Pues sencillamente en nuestro país, me voy a referir a Cuba porque es de donde vengo, no se puede pedir libertad. Si tú decides un día abrir tu boca para decir algo en contra del gobierno o decir cualquier consigna de pedir libertad o algo así, te pueden acosar, incluso junto contigo toda tu familia, te pueden apresar, o sea, encarcelar, te pueden golpear, te pueden hacer un montón de cosas que ya no sería llevar una vida tranquila, en paz. Si usted, hombre que me está viendo o mujer que me está viendo, tiene una familia con su marido o esposa, sus padres, sus hijos, y usted decide un día abrir su boca y decir, no sé, libertad para Cuba o algo así, o inventarse una consigna, o quizás salen todos juntos a manifestarse públicamente, pasivamente, quizás usted no llegue a ver más nunca a sus hijos ni a su familia, o quizás los pueda llegar a ver de aquí a unos 20 o 30 años, o quizás tenga que soportar que venga la seguridad del Estado a buscarla a su casa o a buscarlo a su casa, pero en un estado muy violento delante de su otra familia. Entonces, por ese miedo que se enraizó en los cubanos desde el 2021, que se intentó, creo que completamente casi toda Cuba, salieron las personas a la calle, pasaron todo este tipo de cosas y todavía hay gente ahora mismo que lo están sufriendo. Entonces, las personas como que se enraizaron un miedo de mejor me quedo tranquilo, viendo la manera de cómo salir de Cuba para poder tener una mejor vida. Quizás yo se lo cuento a ustedes y ustedes como que se plantean sus propias teorías, pero en realidad decirlo es muy fácil, vivirlo es lo difícil. Y quizás usted nunca ha tenido que vivir este tipo de experiencias en la vida, pero seguramente le ha tocado vivir algunas otras, no sé, quizás con deudas y cosas así. Y sabe que una vida así, toda la vida, no se puede llevar. En algún momento hay que tratar de vivir mejor. Y esa es la cuestión, eso es la sencillez, que se dice muy fácil, pero en realidad no es una sencillez, por la cual el cubano no pide libertad en Cuba, porque ya se ha pedido. En resumen, ya se ha pedido y no se ha logrado. Consecuencias de eso, han habido muchas familias separadas, muchos daños psicológicos, muchos acosos a familias. Entonces, lo más fácil para nosotros es idearnos un plan de cómo emigrar de Cuba, de cómo salir de Cuba e ir sacando a la familia poco a poco para reunirse todos en un mejor lugar. Sencillamente esa es la respuesta del por qué emigran.
sin antes haber pedido libertad en su país. Como no quiero adentrarme tanto a política, porque de eso no se trata el canal, voy a ir al punto número 2, y es un punto muy polémico acá en México, que también los mexicanos, puedo decir, hasta que les llega a molestar, quizás se llegan a enojar o a ofender. No estoy segura qué tipo de sentimiento es el que encuentren ustedes hacia nosotros cuando hablamos demasiado rápido, o quizás muy alto, o quizás en un grupo de personas solemos hablar todos al mismo tiempo o interrumpirnos entre nosotros mismos. Y porque el acento de nosotros, de que a veces omitimos letras como la S, cambiamos la R por la L. Respondiendo a ese punto donde los mexicanos no entienden eso de nosotros, en realidad yo tampoco sabía por qué era así. Tenía una noción, pero bueno, para hacer este video tuve que meterme en ChatGPT y preguntar el por qué es que nosotros somos así, hablamos así. Y sencillamente la respuesta que recibí es porque el cubano está adaptado a estar en un ambiente ruidoso, en las calles, con música alta, transporte público con sonidos fuertes, el ruido de los vecinos. Entonces eso nos lleva a hablar a un volumen un poco más alto de lo normal. Y con el paso del tiempo ya se nos va adaptando así, ya hablamos así alto, ¿no? Ya hablamos así con un volumen más alto. Entonces al llegar a México, seguimos hablando así. Imagínense ustedes llegar a Cuba, cómo van a cambiar su acento, cómo van a cambiar su cultura, cómo van a cambiar lo que por tantos años han hecho, cómo lo van a cambiar solo y simplemente porque van a Cuba o llevan un año viviendo en Cuba. No, las cosas son con el tiempo, se arreglan con el tiempo, y sí hay que tratar de cambiarlas, pero todo es con paciencia, porque es algo que está enraizado en los cubanos por años. No es cuestión de una cosa que aprendiste ayer o que comenzaste a hacer hace 2 meses, es una cosa de por vida. Entonces venir acá y que te digan, ay, es que te ofenden, porque es que tú no lo haces queriendo, tú lo haces sin querer, porque es que de ahí venimos nosotros. Entonces te dicen, es mala educación que hablen todos juntos, no se les entiende nada. Está bien, pero es que así somos, y entre nosotros sí nos entendemos. Venimos de otra cultura a tratar de vivir en otra cultura completamente diferente y tratar de aprender y mejorar con el tiempo. No es así. No es que en una semana ya voy a estar acogiendo toda la cultura de aquí, cómo hablan, qué es lo que dicen y así, ¿no? Entonces, el por qué hablamos todos juntos al mismo tiempo, por qué nos interrumpimos. Ustedes a veces me comentan en los comentarios cuando hago podcast con más personas, que no, que qué mala educación, que no hablen todos al mismo tiempo, que dejan al otro hablar y así. Y en realidad yo no les respondo a esos comentarios, pero sí los leo. Y en realidad no es mala educación. O sea, para nosotros no es mala educación, es algo que ya se creó así. Quizás estamos en México y ustedes dicen que es mala educación, ok. Aquí donde estamos es mala educación, tenemos que respetar eso. Pero es como acabo de decir, no es de hoy para mañana, de la noche al día, que se van mejorando las cosas. Es un proceso, es un cambio, es una evolución, es volver a nacer y volver a aprender a hacer las cosas. Entonces espero que si un día me ven hablando con más personas en un podcast y nos interrumpimos quizás o no dejamos al otro hablar, es que somos así, no es mala educación, somos así. Y simplemente si les molesta, estoy hablando para todo tipo de personas. Sé que hay personas que apoyan mi canal, sé que hay personas que eso no les causa, quizás entienden lo que estoy diciendo, pero hay otras personas que sí se toman el tiempo de opinar y lo veo un poco feíto, ¿saben? Lo veo un poco feíto. Entonces, para ese tipo de personas que comentan ese tipo de cosas,
por favor, entiéndennos y también respétennos, porque venimos de una cultura completamente diferente a la de ustedes y quizás para nosotros hay cosas raras aquí que tenemos que cambiar y acomodarlas a México, porque en realidad es en la sociedad donde estamos viviendo, pero es como ya digo, no es de la noche a la mañana. Entonces tengan paciencia, respeten por favor cómo somos, estamos mejorando cada día, vamos mejorando más, pero nada. Ya eso porque hablamos alto y en Cuba consideramos que esto de hablar al mismo tiempo, interrumpirse, es como tener una conversación activa, o sea, ¿sabes? Estar activo y entonces todo el mundo hablar y así. Entonces ese es el punto número 2 y el punto número 3 del que les quiero hablar es de algunas palabras que tenemos diferente a México, que entonces aquí yo que soy, por ejemplo, yo que desde el momento que hice este canal supe que estaba expuesta a lo público, a que podía recibir críticas, podía recibir apoyo, podía recibir comentarios ofensivos, podía recibir absolutamente de todo y hacer caso omiso a todo también. Entonces, hay algunas palabras que ustedes me escuchan decirlas en los videos y que me corrigen en buena onda, a veces, gracias por eso, pero hay otros que me corrigen en mala onda. ¿Y por qué? O sea, venimos de otro lugar. Ahora piensen ustedes que van a Cuba y ustedes lleguen a Cuba y digan, ¿a qué hora pasa el camión? ¿Qué le va a decir un cubano? Pues no lo va a entender, le va a decir a qué hora pasa un camión, porque en Cuba un camión para nosotros es otra cosa. Y aquí el camión es lo que nosotros le diríamos guagua en Cuba. Entonces tenemos, aunque hablamos el español, tenemos diferentes formas de hablar, tenemos diferentes palabras que significan lo mismo. En el video de la torta cubana que hice, recuerdo que le pedí a la persona que la preparaba, le pedí que me la picara a la mitad, la torta. Y muchos de ustedes me comentaron, muchos en buena onda, ya lo estoy diciendo, muchos en buena onda, gracias por eso, pero otros en muy mala onda. Comentaron que no se dice así, que se dice cortada a la mitad. Ok, también se dice cortada a la mitad, pero nosotros en Cuba decimos picada también. Entonces, si yo vengo de Cuba, ¿cómo ustedes piensan que voy a hablar con palabras mexicanas si vengo de Cuba y estoy aprendiendo a vivir sola? Porque no es que yo ande con personas 100% mexicanas 24/7 y ellos me vayan diciendo, no. Nosotros vivimos aquí, nosotros vamos haciendo nuestra vida y abriéndonos camino a nosotros mismos. Entonces, para poder comunicarnos, para poder hacer preguntas, para poder pedir en un restaurante, para poder comprar cosas, nosotros, si no sabemos cómo se usan aquí las palabras, pues tenemos que decirlas como las dijéramos normalmente en Cuba. Cada vez que vean que digo algo, corrígenme, pero en buena onda, o sea, no sé si me entienden, en buena onda, porque si hay muchas personas que me comentan en mala onda y me corrigen en mala onda y yo como que, ¿qué hice? Yo no lo sabía. Entonces, hay muchas palabras que nosotros usamos que aquí no usan y muchas que ustedes usan que nosotros no entendemos. Por ejemplo, el verbo escampar, aquí en México me dicen que no existe. Quizás en otros estados, no sé, porque sé que me ven gente de muchos estados de México entero. No sé si por sus estados esa palabra, ese verbo exista, pero por lo menos acá donde yo estoy, yo le digo a la gente, a los mexicanos, amistades mías, le digo, ya escampó, y ellos no me entienden, ellos me dicen, ¿qué escampó? Y yo, no, campo no, escampó, de escampar, y quiere decir, dejó de llover. Entonces ustedes dicen, ya dejó de llover, y yo digo, nosotros los cubanos decimos, ya escampó. Entonces son cosas diferentes que significan lo mismo, que cada uno lo dice a su manera, ¿no? Ya yo sé que aquí en México, si yo digo escampó no me van a entender, tengo que decir dejó de llover.
pero son cosas que quisiera que entendieran porque son cosas que ustedes no entienden de nosotros. Cuando decimos la guagua, también, por ejemplo, cuando decimos la guagua, aquí es camión o bus, y para nosotros es guagua. A ver qué otra palabra. Hay varias palabras. Hay varias palabras que son de mismo significado, pero son diferentes. Ahora no recuerdo otra, pero si tú conoces a alguien cubano, o si eres cubano y conoces a alguien mexicano, que conozcan así de palabras que signifiquen lo mismo y sean diferentes, déjamelo en los comentarios para yo ir viendo, para ir aprendiendo cómo es que se usan esas palabras aquí y cómo es que se habla, más o menos, para ir mejorando, ¿no? Entonces, ya tenemos punto número 1, ¿por qué emigramos antes de pedir libertad en Cuba? Punto número 2, ¿por qué hablamos a un volumen alto al mismo tiempo? Y número 3, el lenguaje, que aunque sea el español, no siempre significa lo mismo. Entonces vamos para el punto número 4 y es la manera de resolver las cosas. Hay un tabú, o no sé si decirle tabú, o hay un pensamiento o una idea aquí en México de que los cubanos sabemos hacer de todo. Y el caso es que no incluyo a todos los cubanos, pero lo que sí es cierto es que el cubano ha tenido que ser muy creativo y muy ingenioso en la vida para poder hacer las cosas viviendo en Cuba. Entonces eso lo lleva a que pueda ser, o sea, en estos países donde hay de todo, sea un poco más ingenioso quizás o creativo, porque el hecho de que en Cuba no haya nada, absolutamente nada, pues todo lo tiene que inventar. Si se rompe una lavadora, tiene que inventar cómo hacerla. Si se rompe una batidora, tiene que inventar cómo arreglarla. Mientras que aquí se rompe una batidora, quizás la botan y se compran otra. O quizás van y compran la pieza que se rompió, vienen, puff, y la ponen y ya. O sea, no sé si me entiendan, que en la historia, por lo larga de la historia de la vida del cubano, hemos tenido que, bueno, los hombres más bien, los hombres han tenido que aprender de plomería, de electricidad, de carpintería, de absolutamente todo para poder sobrellevar las cosas en Cuba, porque no es que tú puedas resolver las cosas así, voy a un mercado y ya, compro la pieza, compro las herramientas, compro... No. Es que yo creo que en Cuba, me atrevo a decir que el 60% de los hombres no tienen herramientas de trabajo, de destornilladores, pinzas. Entonces eso los lleva a que sean creativos e ingeniosos y se inventen sus cosas y que se arreglen sus propios problemas sin tener que depender de un plomero o de un carpintero o de un electricista. Obviamente hay cosas mayores que sí requieren de un profesional. Entonces ese es el punto número 4, ya nos queda solamente un punto para terminar, y este punto, que sería el número 5, sería los desayunos. Acá en México, cuando llegamos al principio, muchos mexicanos, amistades que tenemos, nos invitaban a sus casas a desayunar, salíamos a comer y así, y ellos no entendían y nosotros tampoco entendíamos. Cuando se hablaba de desayuno, el cubano solamente desayuna un vaso de leche o un café con un pan, quizás. Y aquí desayunan muchísimo más. Aquí a esa hora del desayuno se desayunan unos frijoles con unos chilaquiles, con huevos, con café o leche, jugo, un montón de cosas que nosotros no, o sea, en Cuba no son capaces de imaginar cómo se desayuna aquí en México. Entonces, me ha pasado, o nos ha pasado, que hemos tenido esos choques de que vamos a desayunar y a veces nos da pena, cuando nos invitan nos da pena porque nos dicen, no quieren más, y nosotros, no. Y entonces a veces pensamos, ¿será que piensan que no nos gusta la comida de aquí? ¿Será que piensan que estamos despreciándole lo que nos están brindando? Pero lo que sucede es que no podemos comernos el desayuno, la cantidad de desayuno que se comen aquí.
Yo me conformo con un vaso de leche. Con eso estoy conforme. ¿Por qué? Porque la costumbre en Cuba es de levantarse, desayunar o no, levantarse, comer algo antes de irse a trabajar, así de rápido. No sentarse en la mesa con la familia, no. Te levantas, vas a la cocina, te tomas un vaso de leche y te vas a trabajar. Mientras que aquí es diferente. O quizás hayan gente que también hagan eso, no sé, díganme en los comentarios. Sí, he visto que aquí en México se sirve la mesa, se sientan todos a desayunar, sus chilaquiles con sus huevos revueltos, con sus cafés, sus leches, sus jugos, sus hot cakes, un montón de cosas, frijoles, hasta frijoles a esa hora comen aquí también y eso en Cuba no nos pasa por la mente. Entonces, esas son las 5 cosas. Quiero decirles que si llegaron hasta este punto, se los agradezco. Y quiero decirles que no se tomen, si dije algo que los ofendió, pienso que no, porque trato de hablar lo más respetuoso posible. Pero pido disculpas si dije algo que quizás no les agrade. Pero igualmente si dije algo malo o que ustedes piensen que no sea así, corrígenme en los comentarios con respecto a las cosas de México, porque con respecto a las cosas de Cuba, considero que mi idea es mi idea, mi experiencia es mi experiencia y lo que sé es lo que entiendo con respecto a Cuba, porque viví 23 años en Cuba, entonces, o sea, es como que viví en el monstruo y le conozco las entrañas, como dice, como nos enseñan en las escuelas. Entonces, nada, si llegaron a este punto, déjenme saber qué otras cosas, amigo mexicano que me ves, qué otras cosas no entienden de los cubanos y quizás hacemos una segunda parte de este tipo de video o quizás se los responda yo en los comentarios o hacemos un en vivo, no sé cómo pueda fluir. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, me regalas tu like. No es obligado, te suscribes también. Si quieres, si te agradé como persona, no es obligado tampoco. Te suscribes y comparte con el vecino, el perro, el gato, el primo, el tío, el pececito. Con todos, que así me apoyas y así otras personas también pueden ver mis videos. Ahora sí, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Chao!